Bueno, vamos a ver que del arte del cuidado, antes de hablar del arte del cuidado, hay este filósofo que se llama Heidegger, ya lo han de haber escuchado en las clases de la licenciatura. Heidegger decía que el cuidado es consustancial a la existencia humana. El Sorge significa cuidado, inquietud, preocupación por sí mismo e interés intelectual. Entonces, fíjense, ya un filósofo sin tener realmente una relación directa con el área de la salud, pues ya hablaba de lo que es el cuidado. Hay otro filósofo, que es Michel Foucault, que él hablaba del cuidado de sí. Y el cuidado de sí es conocerse, formarse, superarse a sí mismo y cuidar de los demás. Entonces, en ese sentido, hay algo que nosotros tenemos que recuperar de esta idea, que es el cuidado de sí. No podemos, o sí lo podemos hacer, pero no como se requiere, cuidar de otros si no cuidamos de nosotros mismos. Y entonces, eso empieza desde cuidar ¿qué? La alimentación. ¿Qué tipo de alimentación tenemos? ¿Hacemos actividad física o no hacemos? Nos cuidamos cuando tenemos algún problema de salud. Nos cuidamos evitando fumar. En fin, me voy a ir un poquito rápido porque tengo media hora. Mayerov dice que el cuidado es consustancial al ser humano y permite el crecimiento mutuo, tanto de la persona que cuida como la persona cuidada. Entonces, aquí esto es muy importante. Tanto la enfermera como la persona que cuidamos, tenemos que crecer en ese proceso de cuidado. Y luego tenemos a Leonardo Boff, que dice que el cuidado tiene que ver, es una actitud amorosa hacia sí mismo. Que tanto nos cuidamos nosotros, tiene mucha relación con lo que dice Foucault, y hacia los demás, y establece una relación de cuidado amoroso. Cuidado, preocupación, cuidado, protección y cuidado, prevención. Y este filósofo hace alusión también a lo que es el ambiente. Y bueno, si ustedes recuerdan, cuando se habla del metaparadigma de enfermería, pues se habla de cuidado, persona, salud y entorno, ¿verdad? Bueno, así como hay filósofos, bueno, pues hay enfermeras que han hablado sobre lo que es el cuidado, y entre ellas tenemos a Watson, que dice que el cuidado es deliberado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tiene una intención, ¿sí? El profesional de enfermería lo realiza sin que sea obligado a hacerlo, pero sí es un compromiso, una responsabilidad llevarlo a cabo, integrando mente, cuerpo, espíritu y salud. Aquí fíjense que no solamente se habla del cuerpo, sino se habla de la mente y del espíritu, que son elementos fundamentales en la conformación de la persona. Otra teórica es Marie-Françoise Collier, que ella dice que el cuidado es un acto de vida, cuyo objetivo es que la vida continúe y se desarrolle en el contexto de la existencia humana. Implica compromiso, conocimiento y acciones. Es un acto de reciprocidad para lograr la autonomía y la trascendencia de la persona cuidada y de la enfermera o enfermero. Si ustedes ven, también aquí hay cuestiones que son muy importantes de rescatar. Es un acto de vida, ¿sí? Es decir, el cuidado es necesario para que la vida continúe, ¿sí? Donde hay una reciprocidad, dice, también implica compromiso, conocimiento, acciones. El cuidado se expresa en la acción, en la práctica. No podemos decir que el cuidado solamente puede estar en la mente de uno, sino tiene que expresarse. Y dar cuidado es diferente de realizar procedimientos solamente. Regina Waldo dice que el proceso de cuidar son las actividades desarrolladas con base en el conocimiento, la habilidad, la intuición y el pensamiento crítico y la creatividad, para promover, mantener, recuperar la salud
y se expresa a través de las palabras y los gestos. Aquí me parece importante recuperar estas dos palabras, valga la redundancia, finales, palabras y gestos. Si nosotros no interactuamos, no nos comunicamos con las personas, pues obvio que no nos vamos a poder, ¿cómo se llama? No nos podemos comunicar, no podemos saber qué necesita esa persona, y nuestros gestos tienen que ver mucho con la actitud con la que nos acercamos hacia las personas. Hay otra teórica que dice que el cuidado implica lo relacional. Ay, Dios. Lo relacional. Y tiene que ver cómo nos relacionamos con los demás. También es preocupación por otra persona. Y tiene un componente práctico que tiene que ver con lo moral, que es reconocer a la persona sin subestimarla. Yo creo que este es un elemento importante que nosotros tenemos que considerar, que en el cuidado no podemos estar subestimando a las personas, sino considerarlas realmente personas, no pacientes. Porque hablar de pacientes ya hablar que tiene una enfermedad. Y antes de tener una enfermedad, son personas. Ya lo vieron en sus clases de filosofía, ¿no? Bueno, Florence Nightingale, ya entrándonos al arte del cuidado, Florence Nightingale fue la primera que dice que es el arte de la enfermería, se expresa en la práctica también. El arte fino de enfermería, dice, implica imaginación creativa, espíritu sensible y la comprensión inteligente que fundamenta las técnicas y las tareas que caracterizan a la profesión. Fíjense, no es nada más dar el cuidado, sino que es podríamos decir que es un plus del cuidado, que es imaginación creativa, espíritu sensible y comprensión inteligente. ¿Comprensión inteligente de quién? Pues de la persona que estamos cuidando. Hay otra teórica que es Windenbach. Ella dice que el arte de enfermería se hace visible a través de la práctica. Si ustedes ven, todas coinciden que el arte del cuidado, el arte de la enfermería, se expresa en la práctica. Requiere de la evolución de la experiencia durante la interacción. Entonces, para que se dé el arte en el cuidado, requiere de la interacción. ¿Qué es la interacción? Pues es ese proceso recíproco de comunicación que yo establezco con la persona que estoy cuidando. Por su parte, Carper dice que el conocimiento estético hace posible saber qué hacer y cómo estar en el momento. Es decir, para dar un cuidado y para desarrollar el arte del cuidado, no se requiere estar las 24 horas o las 8 horas del turno con la persona que estamos cuidando, sino saber estar en el momento que se requiere. Tiene un significado que genera en la enfermera creación artística en el planteamiento de las acciones independientes en el cuidado. Aquí algo importantísimo son acciones independientes del cuidado. Son acciones que el profesional de enfermería planea, no que está esperando que el médico se las asigne, sino que son independientes, son decididas por el propio profesional de enfermería. Dorothea Orem también dice que el arte es la capacidad de actuar de manera consciente y responsable en las acciones de cuidado elegidas, lo que implica escucha activa. Es decir, no solamente acercarse y estarle diciendo a la persona, sí, ya le escuché, ya le entendí, sino realmente tener una actitud, un gesto de que los estamos escuchando. Capacidad empática. Esto yo creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer no solamente comunicarnos, sino establecer empatía con las personas. Es ese crear confianza, adentrarnos hacia lo que esa persona quiere y que nos reconozca como la persona que le vamos a ayudar. Deseos de participar en la experiencia de los sentimientos de la persona e interés por conocer sus particularidades. Nosotros no podemos dar cuidado integral, no podemos desarrollar el arte del cuidado si no estamos
interesados en conocer las particularidades de esa persona. Acuérdense que cada persona tiene una mismicidad y no es igual una persona que otra. Entonces el cuidado debe ser integral, único para cada persona, ¿no? Ahora bien, Chimney y Kramer dicen que el conocimiento estético de enfermería implica la comprensión profunda del significado de una situación de cuidado. Se vuelve visible a través de las acciones de apoyo, conductas, actitudes, narraciones e interacciones en su relación con las personas que cuidan. Si nosotros vemos, nuevamente reiteran que se expresa en la práctica, que hay que establecer una interacción, una comunicación. Por su parte, Johnson dice que el arte de enfermería se expresa en la práctica a través de la comprensión de significados e interacciones, la existencia de conexiones significativas con la persona. Es decir, tenemos que comunicarnos, tenemos que conectarnos, saber qué es lo que la persona piensa, siente y qué es lo que requiere. Por su parte, John Watson también dice que el arte del cuidado es acoger la expresión de sentimientos de la persona y experimentarlos como si fueran propios, no que sean propios. No vamos a sufrir de la misma manera que la persona sufre, pero sí podemos entender su sufrimiento, ¿sí? Que es diferente. Además dice, un interés que tiene es que las personas, las enfermeras se reinventen para restaurar el arte fino de cuidar sanando, con una visión integral mente, cuerpo y espíritu. Otra vez vuelve a ser reiterativa en este aspecto. Soledad Rivera es una enfermera chilena que ella expresa que el arte en el cuidado sana la desconfianza. Es decir, si en la medida que nosotros interactuamos, pues establecemos más una relación de confianza con las personas, entonces dice, sana la desconfianza, el miedo a morir. Porque nosotros nos tenemos que interesar hasta esta parte de las personas cuando manifiestan miedo por su enfermedad o miedo a que se mueran, el miedo a perder autonomía y el temor a la dependencia, ¿sí? Porque son cuestiones que son muy reiteradas y nosotros lo indagamos con las personas, vemos que estas personas pues tienen esos miedos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ¿qué es el arte del cuidado? Pues obviamente es una expresión práctica. ¿Cómo se da? A través de la interacción enfermera-persona. Y es una relación intersubjetiva. ¿Por qué se dice intersubjetiva? Porque no es que la vamos a establecer con cuestiones materiales, sino es a través de nuestras actitudes. ¿Sí? Otra característica del arte del cuidado es que implica significar conjuntamente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la persona y la enfermera o enfermero hay que significar qué es lo que a esa persona necesita, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a significar? Necesidades, temores, sentimientos y padecimientos. Cada persona tiene un propio significado de cuál es su padecimiento. ¿A qué se lo atribuye? ¿Cuáles son sus sentimientos en el momento que nosotros interactuamos con esa persona? Realmente muchas veces lo que menos quieren es saber de su enfermedad, sino los problemas que dejaron fuera, ¿sí? Y entonces nosotros no es que le vamos a resolver el problema, pero los vamos a escuchar y vamos junto con la persona, vamos a ayudarlo a que establezca estrategias, al menos en un primer término, estrategias mentales para después poderlas desarrollar. Y además se va a significar conjuntamente esas necesidades, ¿para qué? Para objetivarlos en el cuidado, o sea, se materializa en el cuidado, tanto y además también para el bienestar. Uh-huh. Entonces esto implica el amor y el respeto. Ahora bien,
¿Esto qué implica para la enfermera? ¿Cuál es el compromiso de la enfermera ante esta situación? Oh, esto está mal. Capacidad de observación tiene que tener la enfermera, ¿no? O el enfermero. Observar lo que la persona nos dice con sus gestos. A veces le decimos, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, pero sus gestos son diferentes. Su rostro nos está diciendo otra cosa. Otra cuestión, ¿para qué? Para observar tanto lo humano de sí misma o de sí misma y lo de la persona que cuida. Entender esa parte humana de las personas, esto es fundamental. Y reconocer el ser en su esencia, es decir, reconocerlo en todos sentidos a esa persona. Otra cuestión es creatividad en la toma de decisiones del cuidado. Esto rompe con la idea que hay en los hospitales de la rutina, ¿no? En el hospital dicen, bueno, ya aquí hay rutinas que se desarrollan. Y las rutinas es la toma de signos vitales, el cambio de ropa de cama, en fin, el baño de las personas. Si nosotros pensamos en que tenemos que dar un cuidado con arte, tenemos que pensar que implica creatividad. Y que a cada persona le vamos a dar cuidados diferentes, con un sentido diferente. Puede ser el mismo baño, pero con un sentido diferente para una persona o para otra. Entonces, implica que cuidado amoroso hacia las personas y los familiares. A veces están los familiares cerca y no nos comunicamos con ellos. Y eso es muy importante, porque son parte de la afectividad de esa persona que estamos cuidando. Y además, también es importante la relación hacia los colegas y hacia sí mismo, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Otra cuestión es mejora de la afectividad, que implica resignificar aquellas prácticas de cuidado que aún no son consideradas. A veces hay cuidados que la propia enfermera no reconoce como tal, ¿no? Como el estar cerca de una persona. No sé si les pasó, pero a veces las enfermeras dicen, no estés platicando mucho con el paciente porque se pierde tiempo. Y lo que sucede es que es importantísimo a veces estar cerca, incluso sin hablar. El silencio es una cuestión importante en el cuidado, porque eso nos permite entender al otro, verlo de otra manera y a veces cuando él quiere manifestarse, pues escucharnos lo que nos quiere decir. Otra de las cuestiones es la escucha activa y la mirada atenta, ¿no? Hay personas que por su situación, por lo que están viviendo, pues no son capaces ni siquiera de voltearnos a ver. Entonces, nosotros tenemos que entender estas cuestiones. Y si nos contesta de mal modo, a veces no es que le caigamos mal, o yo no me acerco a ese señor porque siempre me contesta feo, ¿no? Sino tenemos que entender la situación por la que está pasando. También implica el desarrollo de un espíritu sensible, ¿para qué? Para comprender la esencia humana en su totalidad y la compasión y la ternura ante las situaciones que viven los demás. Lo que les decía, ¿no? Entender por qué se está manifestando de tal manera. Y además conmoverse ante las situaciones de vida o muerte, salud o enfermedad. Muchas veces en el hospital no es común que nos acerquemos cuando una persona está en ese proceso de muerte, ¿no? Es más, nos da miedo porque no sabemos cómo actuar, ¿sí? Pero entonces, bueno, ahí en el desarrollo de su formación ustedes van a ver que hay teorías de enfermería que les ayudan a entender esto y cómo abordarlo, ¿sí? Otra cuestión es comprensión inteligente. ¿Para qué? Para entender las circunstancias que se presentan durante el cuidado, en primer término, y en segundo, analizar las interrelaciones para solucionar de la mejor manera
los cuidados basados en el amor y en el respeto a la dignidad humana. Yo creo que estos dos términos son importantes: amor y respeto a la dignidad humana. Cada persona es digna de mi respeto. Entonces no puedo tomar decisiones que realmente vayan o atenten contra sus decisiones. Por eso se habla mucho del consentimiento informado. Cómo es importante en cada decisión poder realmente decirle a la persona qué es lo que se le va a hacer, qué cuidado se le va a hacer y si está de acuerdo que se le haga. Porque como personas tienen el derecho a decidir si sí o si no. Y nada más cuando llegamos al hospital vemos que le dicen, ya le toca su inyección, voltee, se lo voy a inyectar, ¿no? Cuando se tendría que explicar por qué es esa situación. Ahora, ¿qué implica para la persona que cuidamos esto del arte del cuidado? Pues disposición para el cambio, ¿no? Entender y aceptar las prácticas de cuidado que se le den. Y además, también entender las prácticas culturales establecidas. ¿Sí? Por rutina en el hospital, todas las personas se bañan diario. Pero no todas nos bañamos diario. Unas en la mañana, otras al mediodía, otros en la noche, y hay quien no se baña, ¿verdad? Entonces entender esa parte, y no atentar contra justamente su dignidad. ¿Sí? Búsqueda de significados de su situación de salud, de acuerdo a sus valores y creencias, ¿no? Esto es importante que nosotros busquemos a través de la interacción qué le significa esa enfermedad, cómo piensa superarla o cómo quiere superarla y nosotros ayudarle a ello. Y el reconocimiento de sí mismo, ¿no? Porque a veces con el mismo trato que se le da, pues se nulifica a la persona y se habla del paciente de la cama 55, ¿no? Entonces, no, ese paciente es persona. Primeramente, tiene un nombre, tiene una historia, tiene una familia de donde proviene y tiene un estatus dentro de su grupo. Que eso hay que considerarlo, ¿no? Encontrar la esencia de su espiritualidad. Este es algo importantísimo. Nosotros tenemos que entender que las personas tienen esa parte espiritual, que muchas veces la ligan a la religiosidad, ¿no? Pero a veces ni siquiera la religiosidad nos interesa. Cuando hay personas que requieren que confesarse o comulgarse, o que llegue el anciano, que llegue el ministro, en fin, hasta el chamán. ¿Sí? Entonces, y no pensar que eso no tiene nada que ver con la integralidad de la persona, porque es un elemento muy importante. Y conseguir su bienestar personal. Entonces, si ustedes ven, el arte del cuidado implica, primero, interacción. Pensar en un cuidado amoroso, que considere los aspectos no solamente corpóreos, sino emocionales y espirituales de la persona, ¿sí? Pero que también implica en el profesional de enfermería que vaya desarrollando creatividad para dar ese cuidado. No hacer lo mismo todos los días. Por eso a veces se recomienda que cuando uno es estudiante lleve un anecdotario de lo que hace en el día. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que hicimos diferente cada día. Porque ese es lo importante en la formación y en la práctica del cuidado. Y ahora, muchas gracias. Y me da gusto que justamente ustedes puedan ahorita ir contrastando lo que vieron en la práctica con lo que las primeras semanas vieron aquí en la escuela, pero que sirva como de reflexión. Y no para decir, bueno, acá está más fácil la cosa. No tan difícil como nos las plantean en la escuela. Muchas gracias.